ya, ahí. Entonces, estábamos acá. Lo que les decía es que cualquiera sea la situación, en el caso, por ejemplo, de un contrato por facilitar inspectores técnicos de obra, el proveedor se está comprometiendo a entregar un profesional que tiene el perfil de experiencia y de competencia como para que sea un valor agregado para la organización que lo está contratando. Lo mismo hablábamos del cumplimiento de los plazos, del cumplimiento de la calidad. Entonces, esos son los deberes. Y si no cumplen los deberes, tienen que haber, en el contrato tiene que haber estipulado algún nivel de multa o de castigo, por decir así. De ahí que sea, al final, lo ideal es que ese contrato ojalá no se aplicara en términos legales, sino que saliera todo fluido. Y entonces, para que eso ocurra, la gerencia de adquisiciones tiene que tener un buen procedimiento y método para seleccionar quiénes van a ser los proveedores y quiénes van a ser los contratistas de la empresa. ¿Ya? Y no encontrarse con sorpresa. ¿Para qué sirve el contrato? Ahí está algunos de los elementos útiles, digamos, de tener un contrato. Por un lado, es un documento que, desde el punto de vista legal, establece un acuerdo entre las partes. Normalmente el contrato lo hace el que va a contratar, el dueño del proyecto, y después bueno, asesorado se hace entre el gerente del proyecto y sus líderes en la parte técnica, pero a su vez con un asesoramiento legal, y luego pasa a la contraparte, que también lo revisa. Pueden haber diferencias, se negocia eso, y finalmente se llega a un documento consensuado por ambas partes. Lo segundo, protege los intereses de la organización y de sus proveedores. Claro, porque aquí la organización tiene un interés bien definido, el que está haciendo el proyecto, quiere que se cumplan la fecha en que no hayan atrasos importantes, quiere que se cumplan los presupuestos, quiere que se cumpla la calidad técnica. Para el proveedor es más que nada, a veces él tiene como interés que el que le está comprando se transforme en un cliente habitual o un cliente que se llama cautivo. Por lo tanto, ese proveedor, para que eso se cumpla con el cliente, tiene que cumplir con todo. Tiene que cumplir con los plazos, con la calidad, con los presupuestos, pero además tiene que darle una buena calidad de servicio al cliente. Por ejemplo, a veces se requiere una calidad post-venta, que se llama, porque el equipo puede fallar. Se compró un equipo y bueno, la reparación tiene que ser relativamente rápida, ¿cierto? Porque si no, el cliente obviamente no va a estar satisfecho. Por lo tanto, el poder generar una calidad integral va a satisfacer a ese cliente y lo puede transformar en un cliente cautivo. Lo otro, el contrato define el compromiso y relación entre las partes. Ahí me equivoqué, quedó doble la palabra. Establece un marco de trabajo, porque el proveedor va a tener que entregar un plan de cómo va a ir abasteciendo al dueño con los materiales o con los diferentes servicios que tiene que prestar. Y van a haber hitos ahí en ese cronograma, y todo eso tiene que generar un marco de trabajo.
ayuda a manejar las expectativas de los stakeholders, en el fondo de los interesados. Si yo le compro un equipo, un chancador, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto minero y lo compro en Finlandia o en Alemania, probablemente el dueño y todos los que están relacionados con el proyecto van a quedar muy satisfechos, porque allí hay empresas de clase mundial. Si lo compro en China, probablemente ya habrían varias interrogantes de por medio. Y las expectativas a lo mejor ya serían distintas. Y así, entonces, tiene que ver mucho que ver, ¿cierto?, con la identificación con el prestigio de la marca, muchas veces, la confianza que nos da el tener un cierto proveedor, cómo se van a manejar las expectativas de los interesados. Y también ayuda a manejar los cambios, porque a pesar de que el contratista presenta un plan y lo analiza con el dueño y llega a un plan de trabajo, puede que esto tenga un cambio en el camino. Y lo que habría que ver si ese cambio fue producto de una falla de alguna de las dos partes, en este caso ya sea del comprador o el vendedor, o es un cambio externo, no previsto incluso, y por lo tanto hay que asumirlo de alguna manera, porque cualquier cambio, que sobre todo que si genera costo y genera más tiempo de ejecución del trabajo, alguien tiene que pagar esto. ¿Ya? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el que cometió el error? Bueno, si es la empresa proveedora la que cometió el error, porque está mandando una gran orden de entrega, la dividen en orden de entrega parciales, y en cada entrega parcial sale el dueño hace un análisis de la calidad y sale una cantidad importante de ítems que tienen que ser devueltos porque no vienen en buenas condiciones. Ahí el problema del proveedor. Y por lo tanto el costo de reparar el ítem, si es que es reparable, o definitivamente hacerlo de nuevo, y todos los costos involucrados son del proveedor. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, el proveedor está funcionando bien y era un proveedor extranjero y por X motivo, y justo en ese barco que ocurrió hace poco que encalló allá en Europa, que estuvo, no sé si ustedes vieron la noticia, un barco que estuvo un buen tiempo ahí detenido en un parecido al canal de Panamá, ya no me acuerdo el nombre, donde era, pero bueno, ese fenómeno que le ocurrió al barco, el transporte, obviamente generó serios problemas en la entrega de los productos y servicios que llegaba al barco a los distintos países, probablemente a los distintos puertos donde llegaba. Y eso, por supuesto, va a generar un cambio que hay que ver cómo se asume ese costo. Entonces, en la gestión de adquisiciones está formado por 4 grandes procesos que los vimos la clase anterior, que uno es planificar las compras. Para eso tengo que tener definido el plan de ejecución del proyecto, ¿cierto? Y tengo que tener definido mi cronograma, tengo que tener definido las actividades que se van a ejecutar para realizar el proyecto y los recursos que voy a requerir. Luego efectúo las adquisiciones previo un proceso de cotización con varios proveedores o varios contratistas, y una vez que ellos hacen sus propuestas técnico-económicas, yo también tengo que tener un método y un procedimiento para establecer cuál de ellas es más conveniente que otra. Y con eso yo ya amarro la compra del servicio o del material o del equipo. Luego está la administración de las adquisiciones, ¿cierto? Porque
alguien se va a tener que preocupar de cómo se van a transportar los materiales desde el proveedor a mi punto de uso del material. Va a ser transporte aéreo, si es en el extranjero, va a ser transporte a través de barco. Si estamos en los países limítrofes, a lo mejor a través de camiones. Si en Chile, también seguramente va a ser camiones o puede ser ferrocarril, dependiendo a qué lugar vaya. Cuando llegue el material, ¿dónde lo voy a almacenar? Tengo que tener una bodega en terreno. A lo mejor se está construyendo una ampliación de una planta en una zona que es cercana a la montaña. Por ejemplo, si tuviéramos la división andina de Codelco, que está en los Andes, hacia el interior, ahí hay puntos de operación que están a 3.700 metros de altura. No, no es una cantidad menor. De hecho, si uno quiere subir ahí, tiene que tener un examen dado por la Mutual de Seguridad o la Asociación Chilena de Seguridad, que certifica que uno puede subir a eso. No toda la gente puede subir, a veces hay problemas. Entonces se le hacen una serie de exámenes médicos, etcétera, a las personas. Y allí arriba, en ese lugar que está cerca de la cordillera, se emplazan las oficinas, que normalmente son containers, y ahí se tiene que construir un lugar que sirva como bodega, con equipos para grúa horquilla u otros elementos, transpaletas o elevadores eléctricos, etcétera, con racks o esta modalidad en que uno, ¿cierto? Mediante perfiles metálicos que se arman como un mecano, uno, digamos, va montando la estructura donde se van a alojar ya sea en pallets o en otras formas, los distintos materiales. Todos esos procesos de manejar el transporte de los materiales, el manejo, el almacenamiento, el control de los inventarios, el manejo con calidad para que revise algunos ítems y verifique que la calidad es la correcta, etcétera, forman parte de lo que son la administración de las adquisiciones. Y por último está el cierre, que ya tiene que ver cuando los paquetes de compras están en su última etapa y con esto ya estoy liberando al contratista de alguna obligación adicional. Entonces, para planificar las adquisiciones, normalmente se requieren todos estos elementos de entrada que están aquí, que forman parte de lo que define el PMBOK. Tiene que haber una línea base del alcance del proyecto, y eso se definió con la gestión del alcance, en que aquí se definen los entregables, los productos y servicios que recibe el cliente. Tiene que haber una documentación de los requisitos. Yo, cuando compro un equipo, tengo que definir qué tipo de equipo es, qué tipo de tecnología, qué capacidad, si un equipo que está sometido a presiones, entre qué presiones tiene que trabajar o para qué tipo de presión está diseñado el equipo, con qué caudales. En fin, va a depender del equipo, pero tengo que definir unos requisitos técnicos y eso tengo que aumentarlo. Tienen que haber acuerdos que normalmente se producen con la gente del ámbito técnico para hacer la compra. Tienen que haber registros de riesgos posibles que pueden afectar las compras, y así hay una serie de otros elementos que debieran considerarse en el análisis de la planificación de las adquisiciones. Luego están cuáles son las actividades técnicas y herramientas. Una de las alternativas, por ejemplo, en vez de comprar, es que nosotros hagamos el producto, ¿cierto? En vez de
de adquirir el producto a un proveedor que nosotros lo fabriquemos con recursos propios. Por ejemplo, eso se da mucho cuando uno tiene que hacer armaduras, cuando está construyendo una estructura en hormigón armado, que ustedes saben que es una mezcla en el fondo, en que va interiormente una armadura de fierro y que se va rellenando con hormigón. Esa armadura uno las puede comprar en una maestranza o las puede fabricar en terreno. Y compra, en el caso de fabricarlas, tiene que comprar los fierros, normalmente son fierros de acero 1045, redondos, de unos 12 milímetros de diámetro, y tienen que ir uniéndose mediante una cierta forma de fabricación que hay. Y tendría que contratar gente, entonces, que me hiciera eso. Ahora, obviamente, hay que evaluar qué es lo que es más conveniente, o sea, no solamente los aspectos económicos, ¿no?, sino que también en los tiempos que involucra la alternativa y en los riesgos que también involucra la alternativa. Bueno, también aquí se está siempre, los expertos tienen mucho que decir, porque es gente que ya ha visto muchos temas y conocen en forma detallada los procesos, y eso ayuda mucho. Y lo otro que también puede ser importante son los tipos de contratos. Hay distintos tipos de contratos que un ratito más los vamos a ver. Y la salida va a ser, lo más importante, esto, el plan de gestión de adquisiciones, o sea, una especie de como cronograma, pero en vez de colocar actividades de ejecución, voy a tener aquí las líneas de ese plan de gestión. Va a ser la cotización, por un lado, de un equipo, luego la compra, ya el establecimiento formal de la orden de compra, y luego la definición de las fechas de recepción de los materiales y entre medio algunas actividades de control de calidad que tengo que hacer, etc. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, hay una lista de chequeo para hacer la planificación de la gestión de las adquisiciones. Yo aquí coloco el nombre del proyecto, quién está preparando este checklist, la fecha, se tienen que identificar los tipos de contratos que están siendo usados. Hay contratos, después lo vamos a ver, que se llaman EPC, otros se llaman contratos que se llaman por costos reembolsables. Sí, hay varios. Después, si es requerida una estimación independiente, o sea, de alguien externo, sí o no. Si es sí, ¿quién lo preparará, esta estimación? ¿En qué momento? Acciones después que el equipo del proyecto puede tomar en forma independiente de lo que haga el departamento de adquisiciones. Y así hay una serie de elementos. Por ejemplo, al final, ¿cómo coordinará adquisiciones los siguientes aspectos del proyecto? La programación, el reporte del desempeño, el manejo de los recursos humanos u otros que hubieran. Entonces, esta es una planilla que le ayuda a la gente de adquisiciones a ordenar un poco el proceso. También, una de las cosas que es importante en la planificación es enunciar el trabajo del contrato, o lo que se llama el Statement of Work, que es una descripción del ítem a subcontratar en un grado de detalle que permita a los vendedores o a los proveedores determinar si tienen la capacidad de proveerlo. Entonces, hay un Statement of Work o un enunciado de trabajo para productos o servicios, y
y podría haber otro para ítems presentados como problemas a ser resueltos. Aquí está la identificación y aquí está del producto y aquí está, o el servicio, y aquí está la identificación del problema. Entonces aquí hay un statement, una especie de plantilla de cómo podría funcionar este enunciado del trabajo que se quiere contratar o de los equipos que se quieren comprar. Entonces, aquí se coloca el nombre del proyecto nuevamente, quién lo preparó, la fecha, la identificación del proveedor o del contratista, la descripción de los entregables o los ítems de adquisición que se requieren. Dice en un detalle lo más preciso posible para definir el propósito del trabajo. El tiempo requerido para desarrollar esta solicitud de trabajo y las fechas de los hitos principales. Pueden haber servicios colaterales requeridos del proveedor, cosas adicionales que se le pedimos, por ejemplo, un reporte o un informe de desempeño, un informe para postproyecto, que tiene que ver ya con la garantía, ¿cierto? Después que termina el proyecto. Un soporte operacional para después de la fase después que viene que ya terminó el proyecto, etcétera. Y también se le podrían pedir algunos parámetros de costo que sean relevantes para identificar qué es lo que tengo que controlar mejor, sobre todo para el dueño, dónde están los elementos más relevantes desde el punto de vista del costo. Y aquí en el análisis hacer comprar, también puede hacerse una planilla en que yo tenga varias alternativas. Aquí está nuevamente para un tipo de proyecto. Entonces, aquí hay el costo de hacer el producto o el servicio o desarrollarlo por sí mismo. Y aquí está el total del costo de hacer eso. Y aquí está el costo por comprar ese producto o servicio a un tercero. Y se divide entre costos directos e indirectos en ambos casos. Y finalmente, yo puedo ir comparando para distintos ítems o distintas partidas de compra, o ya sea de compra de producto o servicio, qué cosa es mejor y qué es lo recomendable, por lo tanto. ¿Ya? Una situación que también tiene que enfrentar el gerente de adquisición en conjunto con el gerente de proyecto. Le hablaba anteriormente que hay varios tipos de contratos. Uno de los contratos es a precio fijo. Yo soy proveedor de un servicio de ingeniería de montaje de equipo eléctrico y de instrumentación, y para el proyecto o para el trabajo que tengo que hacer me pasan los planos, etcétera, me pasan todos los elementos técnicos y yo cotizo y digo, este trabajo lo voy a hacer en 8 meses y cuenta tanto dinero, costo fijo. Obviamente si me equivoqué en el cálculo, el que paga el pato va a ser el proveedor, porque él se equivocó. Pues eso, trabajar a precio fijo, también requiere un análisis bastante a fondo, el que va a entregar la oferta para no tener un error importante. Entonces, ese contrato implica establecer un precio total fijo para un producto o servicio definido. Pueden incluir incentivos financieros para quienes alcancen o superen los objetivos seleccionados. O sea,
o también cuando mejoran las fechas de entrega, o sea, se le puede dar un incentivo al proveedor de que si, por ejemplo, establecemos que no puede haber más de un 1% de los ítems con problemas de calidad. Y si el proveedor está entregó ya varias partidas, y al medir ese índice de calidad lo vemos que está bajo el 1%, un 0,5, 0,3, que es bajísimo, uno podría decir, bueno, significa que este proveedor es bastante responsable, tiene una calidad adecuada y por lo tanto lo voy a premiar. Se podría establecer ese tipo de elementos, digamos, para reconocer, así como en los contratos muchas veces se castiga, también se podría premiar. Bueno, normalmente estos contratos mejoran el desempeño de costo porque se sabe exactamente lo que voy a gastar, tanto a nivel general del contrato como cada uno de los elementos, ya sea en mano de obra, en transporte, en material, etc. Y tiene todo esto que mejora el desempeño técnico, permite va a ser útil para todo aquello que pueda ser cuantificado y medible, porque yo voy a poder, por ejemplo, a lo mejor si tengo una estructura, tengo que hacer una estructura pero en un galpón, tengo que armar un galpón y yo ubico el galpón, uno podría llegar al final en la estructura misma del galpón a definir cuántos perfiles metálicos necesito de tal o cual tipo. Hay distintos tipos de perfiles. ¿Cuántos pernos necesito para la unión? ¿O cuánta soldadura? ¿Cuántos metros lineales de soldadura? Por lo tanto, ¿cuántos electrodos? En fin, yo puedo cuantificar todo eso y con eso desglosar el costo total de la estructura metálica en costos parciales. Bueno, en este caso los vendors, los proveedores se encuentran obligados por ley a cumplir dichos contratos bajo el riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros en caso de incumplimiento. O sea, el tomar un contrato a precio fijo le obliga al proveedor a cumplir hasta el final el problema. Su contrato no lo puede cortar, aun cuando vea que le está yendo mal, porque está saliendo para atrás, tiene que asumir hasta el final. Si no, igual lo van a demandar. Bueno, hay otro que se llama contrato a precio fijo y le llaman cerrado. Es que es el más común. El precio se fija al inicio y no está sujeto a cambio. Ya, en el otro que hablábamos anteriormente, sí, podría haber una posible flexibilidad para reestudiar un precio. Cualquier cambio de costos por causa de un desempeño adverso es responsabilidad del proveedor, quien está obligado a completar la orden de compra o el contrato que se le asignó. Y aquí va a ser muy importante especificar con precisión el producto o servicio a adquirir, para evitar malas interpretaciones en el momento de los análisis de los reportes de desempeño, los reportes de costo. También hay hay muchos más contratos, yo aquí elegí algunos nomás. Contrato de costos reembolsables, que se llama, más honorarios fijos. En ese caso, al proveedor se le reembolsan todos los costos que están autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos, calculados como porcentaje de los costos del proyecto estimado al inicio. Ya, aquí el problema más serio aquí tiene que ver de que el contratista tiene que tener una cierta espalda financiera para hacer esto, porque en el fondo empieza a comprar los materiales o contrata gente para que le hagan realicen un determinado servicio, y él, supongamos, tenía un proveedor de personas como inspectores técnicos. Supongamos que
está entregando inspectores técnicos civiles, mecánicos, eléctricos, de distintas especialidades. Y en total eso suman, no sé, 20 personas por mes. Bueno, cada inspector de eso a lo mejor tendrá un sueldo promedio de 2 millones de pesos. Y además, para que vayan a la faena, les tengo que pasar un vehículo, tienen que subir en camionetas especiales y tienen que tener colación y alojamiento. Bueno, el proveedor va a gastar en el primer mes ya en sueldos 40 millones de pesos, en arriendo de camionetas y en todo lo que es alojamiento y servicio de almuerzo y comida. A lo mejor se va a gastar en total, no sé, pues, 80 millones, 90 millones. En ese momento él presenta todo el respaldo de los gastos que tuvo y se lo reembolsa, se lo devuelve, por decir así, el, en este caso el dueño, el que está haciendo el contrato, el comprador. Y los honorarios de la gente que está haciendo labores administrativas de apoyo, también se los devuelve. Se calculan como un porcentaje. Dice, los honorarios se pagan únicamente por el trabajo completado y no varían en función del desempeño del proveedor. Y el monto de los honorarios no cambia, es un valor fijo, que uno tiene que establecerlo en base a la gente que está interviniendo en la actividad administrativa, a lo mejor de apoyo o de gestión, porque normalmente en estos casos se nombra un administrador del contrato, que es como, así como el jefe del proyecto, el número uno en un proyecto, en un contrato específico, hay también un número uno, que es el administrador de contrato. También hay contratos de costos reembolsables, pero más honorarios con incentivo. Se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato y se recibe honorarios con incentivos predeterminados. En el fondo, tienen que ver si el contratista es capaz de optimizar los costos, ya sea con un método de trabajo, con una recuperación de material o con una mejor productividad de las personas, etc. En que se establecen al comienzo mediante una fórmula acordada por ambas partes. Si es capaz de optimizar eso, se le da un incentivo. Se le paga el honorario que tenía fijo anteriormente, pero más un porcentaje adicional por ese logro que consiguió. Bueno, aquí están los tipos de contratos que normalmente se usan más en proyectos ya grandes. ¿Eh? El contrato llave en mano, que se llama turnkey, en que el contratista realiza toda la ingeniería, la fabricación, las adquisiciones, la construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto y de los entregables. Financia el trabajo y aporta la tecnología. Realiza la dirección, integración y coordinación de todos los trabajadores, todos los trabajos de proveedores y subcontratistas. O sea, esto es para empresas grandes ya, de ingeniería y construcción, que se hacen cargo de todo el proyecto desde que partió, en su fase de ingeniería, hasta que ya lo entregaron como puesta en marcha. Hay otros que se llaman EPC, que son de contratos que consideran la ingeniería, la adquisición y la construcción. Y estos son el tipo de servicio. El otro tiene que ver con el EPCM, que considera lo mismo que el anterior, ingeniería, adquisiciones, pero aquí ya está la gestión de la construcción. No solamente el personal operativo, está también el personal de jefatura y gerencial. Hay otro que se llaman D&B, que es Design and Build, tiene que ver con el diseño y construcción, y hay otro, el BOT, que es Build, Operation and Transfer. Aquí están todos, se los doy como un elemento que
que es importante, digamos, tenerlo en cuenta, saber cuáles son los contratos que normalmente existen. Uno de los problemas mayores que hay en los contratos es que pueden haber lo que se llama acá conflictos o claims. Imagínense un contrato que costó 6 millones de dólares o más. Yo, por ejemplo, yo estuve ahora último en un proyecto en que se le estaban comprando todos los temas logísticos a una empresa alemana con robotización, automatización, etcétera, y todo un esquema con sistemas transportadores, con sistemas de almacenaje. Costaba 43 millones de dólares. Es mucha plata. Estamos hablando de el dólar hasta 700 pesos. Estamos hablando casi 30.000 millones de pesos. Entonces, si por X motivo, no sé, yo no sé, puede ser el proyecto todavía no se comienza a construir, porque están terminando la ingeniería de detalle. Pero una vez que se empiece a construir, podrían ocurrir varias cosas, varios escenarios, que ande todo muy bien o que pueden haber muchos problemas. Si hay muchos problemas, podría generarse esto que estoy hablando, conflictos o claims. Y hay muchas empresas que hoy en día existen en el mercado y ganan harta plata defendiendo a uno u otro, defendiendo o al proveedor o al comprador en estos conflictos que pueden haber. Y se llevan un porcentaje. O sea, si ellos ganan, es como un abogado que se mete a un litigio entre dos partes y defiende a uno de ellos, una de las partes, y si gana, se lleva un porcentaje de lo que fue el beneficio que generó la ganancia. Ahora, esas empresas que resuelven los conflictos tienen que tener profesionales que manejen la parte técnica y profesionales que manejen la parte legal. O sea, son empresas conformadas por un equipo de ingenieros y abogados. Bueno, efectuar las adquisiciones, que ya significa obtener las respuestas y la oferta de los proveedores o de los contratistas para seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato, tiene todos estos elementos de entrada, que esto es parte de lo que sale en el PMBOK y que lo hemos conversado ya. Las actividades y herramientas son estas que están acá. Una de las más usadas obviamente sigue siendo el juicio de expertos. Aquí también hoy en día la búsqueda en internet puede ser muy interesante porque hoy en día se puede traer un producto de cualquier parte del mundo. Ahora, si ese producto cumple con las especificaciones técnicas y es un costo competitivo y los tiempos no son tremendamente largos para que llegue el producto a Chile, puede ser una alternativa interesante. Bueno, en todo esto, normalmente en todos estos procesos hay mucho tema de negociación, ¿eh? Yo les recomiendo, a propósito de negociación, para los que se interesen en el tema, hay un método de negociación que se llama, según método de negociación Harvard, porque nació en la Universidad de Harvard. Ustedes lo pueden encontrar en internet si se meten en Google, método de negociación Harvard, que es muy interesante de tenerlo, de considerarlo, porque el tema de la negociación no es simple. Cuando se juntan dos personas a negociar, ambas quieren ganar. Y ahí pueden haber distintas estrategias para lograr eso. Harvard presenta un método que en el fondo no es ni ser muy duro ni muy blando, pero ahí hay un estado del arte que hay que saber manejar. Y la salida de las adquisiciones es que ya tengo quiénes son los proveedores seleccionados, o tengo la adjudicación de los contratos, tengo una definición de los calendarios de recursos que, que se van a requerir para manejar estos contratos o estas órdenes de compra, cómo se van a manejar las solicitudes de cambio cuando hayan cambios en ese contrato o en esa orden de compra inicial, y así las actualizaciones también de otros documentos.
La selección de los vendedores, aquí hay una manera de cómo yo podría seleccionar mediante un ranking de puntos, sistema de puntos. Entonces, para un proyecto específico que aquí lo defino, preparado por alguien, seguramente era alguien del área de adquisiciones, que hizo este análisis en una cierta fecha. Aquí están los criterios de evaluación y las ponderaciones que se asignan. Entonces, por ejemplo, el precio que te entrega el proveedor o el contratista tiene un peso de un 20%. La comprensión que tiene el proveedor o el contratista de las necesidades del que va a comprar, un 25%. El costo total del paquete de productos o servicios o en el ciclo de vida del proyecto, tiene un 15%. La capacidad técnica que tiene el proveedor o el contratista para cumplir con su contrato. Las capacidades de gestión o gerencial, la capacidad más que nada de gestión. Los recursos financieros, 5%. Entonces, aquí voy colocando las ofertas que me llegan de los distintos proveedores y le voy asignando, aquí se hace un trabajo con varias personas que le asignan un puntaje de 1 a 5, en que 1 sería el peor y 5 el mejor. Y finalmente, multiplicando el valor, el puntaje que le doy por la ponderación, aquí por ejemplo es 3 por 0,2, y acá es 2 por 0,25, etcétera, llego a un puntaje final. Entonces puedo establecer acá, además esto debería cruzarlo con los posibles riesgos, ¿ya? Porque esto es lo que uno espera del cliente. Pero entre medio pueden haber riesgos. Entonces, manejando ambas cosas, al final va a tomar una determinación. Y la administración de las adquisiciones implica gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Los elementos de entrada, el más importante va a ser el contrato propiamente tal, el plan de ejecución del proyecto, que es cómo se va a ejecutar el proyecto y cómo inciden ahí las adquisiciones, la ejecución. Los documentos de la adquisición, llámese orden de compra, orden de servicio, etcétera, y varias otras cosas adicionales que son importantes. Después están las herramientas y técnicas que se usan. Por ejemplo, una herramienta que se puede usar son las inspecciones y auditorías. El dueño puede hacerle una inspección al contrato o al proveedor, o puede hacerle incluso una auditoría para verificar cómo es su capacidad técnica, cómo anda su capacidad de gestión, cómo anda su calidad, etcétera. Se le pueden pedir informes de desempeño al contratista o al proveedor, que tiene que hacer cada 15 días o de acuerdo a una cierta frecuencia. ¿Cómo vamos a administrar los reclamos? Reclamos que pueden haber más que nada por el que compra. Y cómo se manejan los registros que son los formatos que establecen que las cosas se hicieron de una determinada manera. Y la salida, está la documentación de la adquisición, que va a ser, como les decía, la orden de compra o el contrato que define digamos, el cumplimiento legal de lo que hay que hacer. La actualización de los activos, de los procesos de la organización, aquí esa flechita no debería estar acá. Tiene que ver en el fondo con los activos, son los elementos con que yo administro las adquisiciones, ya sea una planilla, si estoy usando Excel para controlar las compras, o ya sea un software. Las solicitudes de cambio,
cómo la voy a manejar cuando hay un cambio en el contrato. Y lo mismo las actualizaciones al plan de dirección del proyecto, porque puede que por X motivo ya el proveedor no va a llegar en tal fecha con los equipos, va a llegar en otra fecha, y eso me va a incidir en la parte final de la construcción y montaje de los equipos. Entonces me va a hacer cambiar el cronograma de partida y probablemente todo este plan, en que aquí está todas las áreas que intervienen en el proyecto, va a cambiar. Bueno, y luego está la administración del contrato, el contrato propiamente tal. Es un proceso que permite asegurar que el rendimiento del proveedor cumpla con los requerimientos contractuales. Por eso que se le pide normalmente al contratista que genere informes de desempeño para ver cómo van el avance, cómo está el manejo de los costos, ¿sí? Cómo está también el tema de la calidad. La naturaleza legal de las relaciones contractuales hace imperativo tomar conciencia de las implicancias legales de las acciones tomadas en la administración del contrato. O sea, aquí, si el contrato tiene multa, se van a tener que aplicar las multas, se quiera o no se quiera. Puede que incluso que se corte un contrato. Si el cliente está muy molesto ya, porque el daño que está provocando al proveedor es muy grande, lo puede cortar. Lo único que tiene que hacer es que tiene que avisarle con un cierto tiempo de anticipación, que también tiene que quedar definido en el contrato. 60 días, 90 días, para proyectos grandes. Además de la gestión de la relación contractual, se debe integrar los resultados de estos procesos con la gestión integral del proyecto. Sí, porque esta parte de las adquisiciones forma parte de un todo en términos del cronograma, de los costos, del avance, etcétera. Por lo tanto, tiene que estar alineado y de alguna manera integrado con el resto de las áreas. Esta integración y coordinación ocurre a múltiples niveles y es más compleja cuando se subcontrata varios ítems y cuando se intervienen varios proveedores o contratistas. Obviamente, en la medida que hay más actores que están participando en el proyecto, es más difícil el control y el manejo de cada uno del total, porque cada contrato es un caso aparte. Entonces, por eso que también ahí es bueno ver esos tipos de contratos que les mostré antes, el EPC, el EPCM, los distintos que hay, porque eso también tiene que ver con esto, con a lo mejor es mejor concentrar todo en una sola empresa, más que dividirlo en muchas empresas, por los temas que involucra después en términos de control y el manejo de los contratos. Y luego están el cerrar las adquisiciones, en que ya los elementos de entrada tiene que ver con la finalización de cada adquisición para el proyecto, con un cierre de cada orden de compra, o un cierre del contrato, cuáles son las entradas técnicas y las herramientas que se usan para cerrar estas adquisiciones. Tiene que haber algún mecanismo, digamos, algún procedimiento, alguna técnica con el cual se cierra. Está el plan para la dirección del proyecto, que siempre va a estar vigente en toda esta fase, y las documentaciones con que se hicieron las compras o los contratos. Las actividades técnicas y herramientas, auditoría, nuevamente para verificar el cierre, algún arreglo negociado, sobre todo cuando estamos hablando de que se cortó el contrato, o cuando hubo yo un imprevisto muy grande, y sistemas de gestión de registro. La salida son ya las adquisiciones cerradas. Estamos listos con todo lo que requeríamos para la parte de mecánica del proyecto, estamos listos con todo lo que requería para la compra de otros insumos, que va a depender de qué proyecto estamos hablando. Y la actualización a los activos de los procesos de la organización, que son los elementos de apoyo que tiene la organización para hacer el cierre de las adquisiciones.
el cierre del contrato obviamente tiene que responder estas preguntas. ¿Se completó correctamente el contrato y se hizo satisfactoriamente el trabajo que hacía el contratista? Entonces, aquí hay un cierre administrativo en que se verifica que tanto el producto como la gestión propiamente tal se hizo en las condiciones que estaban pactadas, y también podría haber, como sale acá, un término adelantado de un contrato en que se concluye el contrato, pero en que es porque el comprador no está satisfecho con lo que le está entregando. Eso es. Voy a detener. Yo no sé si tienen consultas o dudas. Aquí he hecho un resumen. Como pueden ver ustedes, el manejo de la gestión de las adquisiciones no es un tema simple, porque involucra cierta especialización y cierta experiencia nuevamente. ¿Cierto? Tengo que tener una buena planificación primero de las compras. Para eso tengo que también conocer el mercado proveedor. ¿Quién provee cuál cosa? ¿Y quiénes son los que la llegan? ¿O de qué manera selecciono los proveedores? Luego hay un proceso de administración de cada contrato en particular. Que cada contrato tiene sus propias particularidades técnicas, sus propias particularidades de gestión, etc. Y tengo que tener también esas capacidades para poder administrar los contratos. Entonces, es un tema además muy relevante, porque los costos sobre todo en costos de construcción o implementación de soluciones, las compras pasan a ser un costo relevante dentro del costo total del proyecto. O sea, se juega mucho el valor de la inversión en la calidad de la gestión de las adquisiciones. Hay que ser ingeniero técnico que conozca un poco, sobre todo para la especificación, que sea clara desde el punto de vista técnico de los productos o servicios, pero sobre todo tiene que también conocer mucho de logística, ¿ya? Y de manejo de proveedores, de compras, de almacenamiento, de transporte, etcétera. ¿Tiene alguno de ustedes alguna consulta en relación a lo que hemos conversado? Porque con esto estamos cerrando el tema de la gestión de adquisiciones. Yo no, por lo menos, profe. Por mi parte tampoco, profe. Yo tampoco, profesor. Ya. Bueno, lo que sí le quería preguntar, profe, ¿sí? el control de la otra semana, ¿qué era lo que entraba? ¿Gestión de riesgo o no? Ah, sí, es que tú no estabas cuando lo dije. Va a ser sobre gestión de riesgo. Ah, ya. Es un análisis de un caso en que van a tener una hora para responder ciertas preguntas que voy a hacer con respecto a la gestión de riesgo de un supuesto proyecto que le voy a plantear. Y el próximo jueves no hay clase porque por programación de la universidad se celebra algo, no me acuerdo en este momento. Hay una celebración, pero no hay clases ese día. Así que ya nos veríamos después de vuelta el martes 29, en que ahí sí que voy a comenzar con la gestión de los recursos humanos del proyecto. Ya pues, entonces, que tengan un buen fin de semana. Yo estoy subiendo toda esta documentación y bueno, quedo disponible por cualquier consulta o apoyo que requieran para el trabajo de investigación. Ya, profe, gracias. Ya, que estén muy bien, ¿eh? Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, chao.